¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a su programa Mirada Crítica. Hoy estamos a 9 de diciembre de 2019. Por cierto, se cumplen 14 años de que está detenido Israel Vallarta por aquel asunto de que supuestamente tenía un grupo de secuestradores. Ahí estuvo también el caso de Florence Cassés, que ya salió libre, ya está en su país, ahí en Francia, pero acá de Israel, la justicia mexicana hasta ahora no se acordó de él. Ojalá ahora sí se le haga justicia. Bueno, ahí habrá que leer a Volpi y otros autores que han escrito sobre el tema y fue no quiero decir groserías aquí, pero habría que ver los antecedentes de Genaro García Luna Productions y toda la presión que hizo el gobierno de Felipe Calderón, en aras de anotarse un triunfo ahí en contra de la delincuencia organizada. Ojalá se haga justicia. Vamos a empezar con este programa. Vamos a hablar ahora de la guerra de litio, el turno de México. Hasta hace poco tiempo vivimos la amarga experiencia boliviana, una historia que aún no acaba, que esperemos que el golpe de Estado que le dieron al presidente Evo Morales no quede ahí. Para muchas y muchos este episodio está fuertemente asociado a que el gobierno de Evo Morales se alió a China y se alió a Alemania para trabajar en una de las reservas de litio más importantes del mundo conocidas hasta entonces. ¿Sí? Ahí está la reserva, pero no se ha trabajado. Hay quien calcula que en esta franja que tiene con Chile y con Argentina, hay un 70% de las reservas que hasta hace muy poco se calculaban en el mundo, de litio me refiero. El litio es uno de los elementos, es un metal de mucha importancia para la elaboración de productos que se requieren en avances tecnológicos como teléfonos celulares, es decir, las pilas de los teléfonos, las baterías para los automóviles eléctricos, está en la industria de aluminio, vidrio, cerámica, aire acondicionado, grasas y lubricantes, caucho sintético, en esmaltes, medicina y en nuestra vida diaria prácticamente en las pilas que usamos recargables para la gran mayoría de los productos, lámparas, lo que usted use, juguetes, etcétera, que se recarguen. De hecho, se le considera el petróleo del futuro. Así, al igual que el agua en algún momento lo va a hacer, y como lo ha sido el petróleo y el gas, el litio cada vez adquiere más y más importancia, por lo que los gobiernos de las grandes potencias van a tratar de garantizar sus reservas de abasto, ¿no? Y obviamente las condiciones más ventajosas para obtener este metal, ahora sí como dirían los clásicos, ya no voy a decir haya sido como haya sido porque me regañan, no hace favor de regañarme, sino haya sido como haya sido. Y bueno, ahí están China, ahí está Estados Unidos, ahí está Japón, y ahí está Rusia, entre otros países que están en plena lucha por el desarrollo tecnológico y por ende también de litio. ¿Y dónde está el litio? Hasta hace muy poco mencionábamos el caso boliviano, el que fíjense ustedes tiene 21 millones de toneladas de reserva. Ahí les decía que junto con Chile y Argentina entre un 68 y 70% están las reservas probadas de este mineral, que nunca está solo, siempre está con otra serie de compuestos, y ahora se suma México. En esos países, les decía, en estos tres ya se comprobó la presencia de reservas, y algunos, como en el caso de Bolivia, que no tienen una infraestructura para desarrollarlo, para explotarlo, justamente estaban en pleno proceso de implementar planes de producción, y ahí, les decía, Evo Morales tenía planes de trabajar al menos con China y con Alemania, pero con un claro control de los yacimientos y de la producción de litio por parte del gobierno boliviano. Y dentro de esos planes, Estados Unidos, Francia y otros países interesados, ya no hubo un lugar en la mesa para ellos. De ahí que no resulta raro que uno de los primeros en reconocer al gobierno golpista de Bolivia fue precisamente Estados Unidos. ¿Acaso quizá dicen las malas lenguas que también el gobierno estadounidense financió este golpe de Estado allá en ese país? Bueno, les comentaba, Bolivia ya había empezado con la producción de litio y debido a la falta de tecnología para un mayor aprovechamiento, así como también para garantizarlo, lo produces o a dónde lo vendo, ya es como se habían ido estos dos países que les mencionaba, China y Alemania. Entonces vinieron las elecciones del 20 de octubre y en un contexto que nadie esperaba, surgieron las protestas de fraude de Evo Morales, avaladas o promovidas por la Organización de Estados Americanos y también una serie de manifestaciones internas en Bolivia, sobre todo de los pobladores que no estaban conformes con las condiciones en que se estaba dando la explotación de yacimiento de litio y después, ya lo que todos y todas sabemos,
la consumación del golpe de Estado que dejó, por lo menos hasta ahora, fuera de su país, a Evo Morales, fuera de Bolivia, quedando en su lugar un gobierno hasta ahora parece ser que es totalmente afines a los intereses de Estados Unidos. Y aquí es donde en esta geopolítica entra México. Muy recientemente, muy recientemente, en la zona que colinda entre Chihuahua y Sonora, donde ya sabemos que se dieron los lamentables acontecimientos donde asesinaron a 9 miembros de la familia Levarón, a partir de lo cual Donald Trump nos tiene con la amenaza latente de declarar a los cárteles de México como organizaciones terroristas. Bueno, en esta zona se encontró un mega yacimiento, no exagero, de enormes dimensiones, con lo que a corto plazo México puede convertirse en uno de los mayores productores de litio en el mundo. Fíjense estos datos que nos da la Secretaría de la Economía, que están citados en la jornada y que corresponden a 2016. En ese año, hace 3 años, México exportó 3 kilogramos de este material y obtuvo pues, unas ganancias por $658 estadounidenses. En ese año se importaron 219,000 kilogramos, equivalentes pues, más o menos a 1.6 millones de dólares para ser exactos. El precio del litro, hay que decirlo, va teniendo una tasa de crecimiento anual de 15%. Imagínense, mientras nuestra economía, por ejemplo, la inflación es de 3%, la de litio, pues 5 veces más, nada más, ¿no? Bueno, esa sería la buena noticia. La mala es que en la zona donde está precisamente el litio ya hay varias empresas transnacionales. Pudiéramos citar 2. En el municipio de Bacadahuachi está Bacanora Lithium, esta es una empresa canadiense, y está Ganfeng Lithium, esta es una empresa china. Ahí con estas 2 empresas en este municipio es donde se ubica uno de los yacimientos cuyos cálculos señalan la presencia de reservas por 243 millones de toneladas de litio. ¿Se acuerdan la cifra que dijimos de Bolivia? Más o menos 21 millones. Bueno, pues esta es 10 veces mayor a la reserva de Uyuni allá en Bolivia, con la diferencia de que las bolivianas ya están certificadas, en tanto que las de México aún no lo están. Pero la canadiense Bacanora es así que ya comprobó la existencia de al menos 4.5 millones de toneladas, le va a invertir 420 millones de dólares y se espera que obtenga nada más 1,000 millones de dólares. Esta, pues, digamos, la producción de litio, esta mina donde se va a estar sacando va a ser trabajada a cielo abierto en una primera etapa con una capacidad de 17,500 toneladas anuales de litio y una segunda de 35,000 toneladas, con una vida de 19 años. Hay que decir aquí que actualmente no hay ningún yacimiento de litio en explotación en el país y apenas tenemos 3. Estas están en etapa de exploración, están localizadas en Baja California, San Luis Potosí, Zacatecas y Sonora, que más o menos suman 8 millones de toneladas. El que está en Sonora, ese yacimiento fue concesionado, para variar, por el gobierno de Enrique Peña Nieto y pues podríamos decir que está en el top 10, digamos, dentro de las 10 empresas o minas más bien de litio más grandes del mundo. Está en segundo lugar la Thacker Pass, esa pertenece a Humboldt, que se llama así, que está en Nevada, en Estados Unidos. Esta tiene 179.4 millones de toneladas y según la Secretaría de Economía, la lista es encabezada por Australia, ahí tienen 14.300 toneladas anuales, Chile produce 12,000 y Argentina 5,700. Pero no llenarnos de números, si nos pudieran pasar la gráfica donde están aquí las principales reservas de yacimiento, millones de toneladas de litio. Vean la de México, 243 que estén ahí. La otra que hablamos estadounidense, 179. Otra de Australia, 151. Otra australiana, 108. Y otra de Australia con 94. Estos son los que están en desarrollo, ¿sí? Si México le entra, digamos, estos asuntos, pues a ver cómo le va. Por lo pronto, también habría que decir que hay que cuidar cómo se va a dar la producción, tanto en términos monetarios, es decir, cuánto se quedan las empresas y cuánto se queda el gobierno mexicano, pero también, y eso es manera súper importante, en términos de daños ecológicos para el país, sobre todo en la zona en donde están asentadas estas minas. Y ya que hablamos de estas buenas noticias, pues después de 40 años de que se descubrió el yacimiento de petróleo de Cantarell, y que se lo acabaron los anteriores gobiernos, bueno, habría que decir mejor que lo saquearon y desperdiciaron gran parte de los recursos que este yacimiento le dio al país y que
Posteriormente, Enrique Peña Nieto nos trató de manipular con que la gallina de los huevos de oro se nos fue acabando, que se nos fue secando y que de ahí financiamos muchas cosas, pero pues ya se nos acabó. Con todo y la duda de que pues si ya no hay nada, entonces ¿para qué le abren este sector a la iniciativa privada y hacen su reforma energética? Parece ser que a lo mejor tienen indicios de que habíamos cositas por ahí. Bueno, pues el viernes pasado el director de Pemex, Octavio Romero Oropesa, confirmó el hallazgo de petróleo y gas en el campo Quesqui, allá en el estado de Tabasco, que contendría reservas probadas, probables y posibles de entre por lo menos 500 millones de barriles, hasta, dice el director, que si pues, se hace un franco desarrollo ahí, se le invierte, pudieran ser hasta 700 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Este hallazgo se considera el más importante en los últimos 30 años de la región sur. Actualmente, la situación de Pemex está en condiciones más que lamentables. La producción ha caído a 1.7 millones de barriles diarios de crudo. Está desmantelada en gran parte de su infraestructura. Está, por supuesto, el huachicol, está la corrupción, está la fuga de capitales vía empresas filiales de petróleos mexicanos en el extranjero, que eso casi nadie habla de ello. Y Ana Lilia Pérez, esto sí que lo ha mencionado, y esto es importante porque estas empresas que están en el extranjero se manejan como empresas privadas y ya no nos rinden cuentas a nosotros como país. Y bueno, además Pemex, hay que decirlo, tiene una deuda de más de 100,000 millones de dólares. Ya sabemos que para tratar de rescatarla, este gobierno le ha inyectado gran cantidad de recursos, la han criticado y también pues está constantemente en tensión la calificación que le den las agencias internacionales. Aquí hay que decir que los opositores al actual gobierno bien quisiera que se le bajara la calificación, inclusive se le declarara insolvente a Petróleos Mexicanos, porque ya sabemos que ahí hay una contradicción o lo que se llamaría un conflicto de intereses. Ojalá y que ganen los intereses, pero del país, y que pues, todos en la mayor medida de lo posible seamos beneficiados por estos hallazgos, tanto del petróleo como del litio. ¿No le parece? Vamos a hacer una pausa y continuamos en Mirada Crítica. Este segmento lo vamos a llamar Endeudados y Magnánimos con algunos. La semana pasada se dio a conocer, con base a una investigación de Fundar, que durante los gobiernos de los expresidentes Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, el sistema de administración tributaria, mejor conocido como SAT, condonó más bien 4.661 mil millones de pesos, 595,427, una cifra, pues como lo ven, de 10 dígitos, hasta aparece ahí un teléfono de Telmex, a 9 transnacionales como parte de sus programas de amnistía fiscal. Este listado lo obtuvo Fundar. Bueno, Fundar es el Centro de Análisis e Investigación como parte de su proyecto Privilegios Fiscales, Beneficios Inexplicables para unos cuantos. Fundar logró abrir la lista de impuestos condonados con nombres de contribuyentes y montos que hasta este 1 de octubre no podía ser consultada por el público debido a que la información que contenía era protegida por el secreto fiscal. Fundar buscó que la información relativa a este tema del 1 de enero de 2007 al 4 de mayo de 2015, habría que ver por qué se fijaron en este periodo, se pudiera conocer. La primera lista ya la conocíamos, aquí en algún programa hablamos de ello, se dieron a conocer 7.885 contribuyentes en las que entraron empresas, cantantes, por ejemplo, ahí estaba José José, políticos, bueno, algunos de Morena, por supuesto del PRI y del PAN, y deportistas que fueron beneficiados con exenciones fiscales por 172.335 millones de pesos. Habían quedado pendientes de revelar la identidad de 201 empresas que se habían amparado, que se ampararon más bien para que sus datos no fueran difundidos. Pero pues, se acaba de dar a conocer un nuevo listado, otro pequeño fragmento, ¿no? El juez determinó que no existe restricción legal y aún queda pendiente el resto, ¿no? Ya en 2015, hay que decirlo, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, ¿no? Instituto Nacional de Transparencia, había determinado que la información relativa a las amnistías fiscales debía ser pública. Ahí, dependiendo la fuente que usted consulte, pues le van a abrir un poquito las cifras, ¿no? Por ejemplo, Emir Olivares, del periódico La Jornada, que por cierto ha sido amenazado. Desde aquí le mandamos un enorme abrazo solidario.
Bueno, Amir, en una de sus notas de este periódico, extiende de 9 a 12 la lista de empresas y él no habla de 4,000 y pico, sino 5,317 millones de pesos en los pasados dos sexenios. Las condonaciones de impuestos, que vendrían siendo así como unas amnistías fiscales, son programas gubernamentales supuestamente de corta duración, bueno, aunque en la realidad sí los venden como de corta duración, por eso hago la broma de supuestamente, porque se han dado por varios años a las mismas empresas. Bueno, estas ofrecen beneficios fiscales, me refiero a este programa, a las personas, ya sean físicas o morales, a cambio de que se pongan al corriente con sus pagos. Esto bajo la lógica de que, aunque se pierdan grandes cantidades de dinero para el fisco, permiten recuperar algunos recursos para el gobierno y que pues, el que debía pues, ya se ponga al corriente y siga pagando en ese momento en adelante. El problema es que al utilizar este esquema de manera recurrente, los contribuyentes, para variar, sobre todo los de más poder adquisitivo, los más ricos, comienzan a evadir o a retrasar el pago de impuestos porque saben que en algún momento se los van a perdonar de nuevo. Si nos quieren pasar una gráfica que tenemos por ahí, salió publicada en diversos medios, aquí tienen algunas, no los quiero llenar así mucho de números, pero por ejemplo ahí está Volkswagen de México con pues 1,648 millones de pesos, un poquito más. Hewlett Packard de México, ahí está Volkswagen de México otra vez. Fíjense que en la primera columna se menciona el año, por ejemplo, la de Cerrera es de 2007, por eso les decía que supuestamente son, pues ahora sí que temporales, pero de 2007 a 2013, pues ahí estamos hablando ya de 6 años, ¿no? Y ahí le volvieron a prestar, o condonar más bien, 803 millones de pesos, Cargill de México, International Paper Empaques Industriales de México, Fuller Mexicana, House of Fuller S.A.D.R.L. de responsabilidad limitada, Premier Products de México, Banco Crédito es un banco suizo, Fuller también anda por ahí, otra vez Hewlett Packard, fíjense, noten que de 2013 tuvo un préstamo hasta arriba y luego se vuelve a mencionar en 2011 con pues, la cifra nada despreciable de 2,592 millones de pesos. Agribrands, esta es una empresa que se dedica a producir alimentos para mascota. International Paper Empaques Industriales de México, otros 168 millones de pesos, es decir, pues muchísimo dinero que estamos hablando ahí, ¿no? Y bueno, pues también aparecen algunas empresas nacionales, ¿no? Ahí están algunas, por ejemplo, regiomontanas, ¿no? Ahí están algunas empresas de Enrique Zambrano, que también pues no le ha ido nada mal. Por ahí se mencionan casi 300 millones de pesos, 299 millones de pesos, un poquito más, ¿no? Y eso en un préstamo de un año y en otro préstamo de otros años, pues con nada despreciable suma de 642 millones de pesos. En fin, muchas cifras que ahí pueden consultar ustedes. Ojalá se pudieran meter a la página de Fundar también, ¿no? Y bueno, y hablando de condonaciones de impuestos o dejar pasar irregularidades de pago de impuestos al fisco, precisamente, ¿qué tal? ¿Qué tal la nota relativa a que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público investiga los flujos de ingresos del expresidente Vicente Fox y de su hijo Rodrigo Fox de la Concha? Según un editorialista del Universal, que trabaja también ahí en Televisa, basado en acceso que le pasaron fuentes de alto nivel a los que dice él tuvo acceso, pues ahí en la Unidad de Inteligencia Financiera por lo menos hay 13 empresas vinculadas a Vicente Fox y a su hijo, además el Centro Fox y la Fundación Fox, que en conjunto habrían recibido al menos 700 millones de pesos en 4 años. Aquí, de esta cifra que recibieron, por supuesto, de parte del gobierno mexicano, son 2 temas que habría que desglosar. Uno, la cantidad de ingresos que les fueron asignados, ¿no? Tanto con Calderón como con Peña Nieto. Por ejemplo, Peña Nieto mandaba hacer cursos de capacitación al Centro Fox de distintas secretarías, con todo lo que eso conlleva, pues de gastos, ¿no? Desde viáticos hasta pago de local, lo que ustedes quieran, ¿no? Y un segundo punto es que parece ser que Vicente Fox no declaró y por ende no pagó impuestos por la totalidad de ese dinero, por lo que está en la investigación del delito de defraudación fiscal. Ya el presidente López Obrador había mencionado en una conferencia mañanera en el mes de julio
que justamente un expresidente, ahí no mencionó nombres, no pagaba impuestos. El periódico Reforma publicó que el aludido, digamos, era precisamente Vicente Fox, quien, pues ni tardo ni perezoso, rechazó las acusaciones y dijo que estas acusaciones eran consecuencia de las críticas que él hacía al presidente López Obrador, o Lopitos, como él lo llama, ¿no? Hay que recordar que en agosto de este año, la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa exoneró al expresidente Vicente Fox por el adeudo nada más de 9,476,303 pesos que él debía por concepto de impuestos sobre la renta, impuestos al valor agregado, recargos y multas del ejercicio fiscal solo de 2015. Habría que ver qué onda con los demás años, debido a que los documentos con los que el SAT realizó el cálculo del adeudo, y esto viene en investigación desde agosto del año pasado, dice este juez, fueron obtenidos de manera ilícita, pues el SAT, dice este juez, no está facultado para requerir tal información, por lo que declaró nula la resolución del SAT. Esperemos que ahora en ese gobierno pues haya nuevos mecanismos legales para que pues, este tipo de situaciones no queden impunes y se frene, pues ahora sí que el saqueo de recursos vía la evasión fiscal y vía la condonación, como ya sabemos, pago político que estaban haciendo pues los presidentes en turno, ¿no? Hay que recordar en el caso de Fox, cómo siendo panista estuvo pues llamando a que la gente votara por Enrique Peña Nieto, que era del PRI. ¿Así o más conflicto de intereses? Vamos a hacer una pausa y regresamos aquí a Mirada Crítica. La iniciativa de Napoleón Gómez Urrutia para regular el outsourcing. Esta iniciativa para reformar las leyes federales del trabajo y del seguro social en materia de subcontratación, bueno, le llaman outsourcing ilegal, que presentó Napoleón Gómez Urrutia, fue aprobada por unanimidad en las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos segunda del Senado de la República. Ya estaba ahí unanimidad, ojo lo que estoy diciendo. Sin embargo, por presiones muy poderosas del sector empresarial, aquí déjenme hacer una pausa, ver el contexto actual del país en cuanto al empleo. Recordemos, tenemos 60% de empleo informal, han aumentado los índices de desempleo también, y a eso hay que sumarle la relación a veces cordial y otras muy tensas entre el presidente y los empresarios. Ahí está el Consejo Mexicano de Negocios, la Coparmex, el Consejo Coordinador Empresarial, etcétera, ¿no? Donde pues ya se ha visto que el gobierno mexicano necesita la inversión privada para poder andar al país, y recuerden que tenemos una tasa de crecimiento de cero, ¿no? O incluso algunos hablan de una contracción económica. Bueno, pues el senador Ricardo Monreal, cuando ya vio que pues ya esto iba adelante, casi pues con mucha fluidez, operó para que se detuviera la reforma y que más adelante, nos dice él, vía Parlamento abierto, se discutiera más a fondo, ¿no? Esa reforma, ¿no? Y aquí la pregunta es, ¿será así? Veremos que si más adelante se discute más, porque ya, como vamos a hacer un poquito más adelante, ya hubo foros sobre esto, o bien pues, habrá servido que por presiones del empresariado la hayan enviado a la congeladora legislativa. ¿Por qué las presiones empresariales? ¿Por qué no les conviene a los empresarios esta reforma que va en contra del outsourcing, o por lo menos de su regulación? Los empresarios dan el argumento de que los cambios dañarían la inversión y serían contrarios a la competitividad del país. Aquí hay que recordar que mucha de la competitividad que tiene México en términos laborales es porque la mano de obra es de las más baratas del mundo. Es una vergüenza lo que ganamos en México. Hace poco salió una nota en El Financiero en donde solamente 4% de la población, 4% de la población ganan más de 15,000 pesos mensuales. El resto gana pues, mucho menos de esas cantidades. Todos los empresarios pues, no están a favor de esto porque pues, no quieren perder nada de sus ganancias, pero lo que no nos dicen es que este outsourcing es una forma de evadir el fisco, de no ingresar recursos al Instituto Mexicano del Seguro Social, obviamente pues no aportan su cuota patronal, y por supuesto pues golpea el nivel de ingresos y prestaciones sociales y derechos laborales de los trabajadores. En un análisis del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados,
que se llama Subcontratación Laboral en el marco de la nueva legislación del trabajo. Este está firmado por José de Jesús González Rodríguez y que precisamente lo cita Carlos Fernández Vega en su columna de hoy de la Jornada de México S.A. Se destacan los siguientes puntos, ¿no? Uno, que de acuerdo con información del INEGI, del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Información, en los últimos años el outsourcing ha crecido a un ritmo 7 veces mayor al de la economía. Del total de empleados cuyo régimen laboral es la subcontratación, 46%, es decir, prácticamente 1 de cada 2, no cotiza en la seguridad social. Es decir, ni ellos ni sus familias tienen acceso a servicios que son inherentes a los empleados, resultado de su trabajo. Y un segundo punto súper importante es que el 14.5% de este tipo de empleados carece, es decir, no tiene un contrato por escrito que defina sus derechos y obligaciones respecto de su patrón. Por consiguiente, no están en posibilidades de agruparse colectivamente para defender sus intereses o ser sujetos de sindicalización. Aquí hay que decir también que la demanda de empleo en un contexto de empobrecimiento de amplias franjas sociales ha sido aprovechada para contratar de manera masiva empleados vía outsourcing y así les decíamos, evadir las obligaciones laborales, fiscales y de seguridad social, lo que ha desvirtuado las eventuales ventajas que algunos han esgrimido para defender la figura de la subcontratación laboral. Dicho, prácticamente o están desempleados estas personas o las contratamos, pero bajo estas condiciones, sin esfuerzo alguno, digamos, de la parte que está contratando al contratado, válgase la expresión. De haber seguido su curso esta reforma, sin duda que el sector empresarial se hubiera visto afectado, por eso están reclamando tanto, debido a que, les señalaba, no quieren perder beneficio alguno pues, de sus ganancias. Y los que sí hubieran sido pues, beneficiados están, por supuesto, la clase trabajadora, las y los trabajadores, el fisco nacional, eso también hubiera dado. Ya ven que México es uno de los países que menos recauda en términos fiscales, y también se hubiera fortalecido las finanzas del Instituto Mexicano del Seguro Social y también del Infonavit, insisto, por las cuotas que vendrían dadas tanto de los patrones como de los trabajadores. Hay que recordar que en julio pasado se dio un foro temático en el que participaron empresarios, también estuvieron ahí líderes sindicales y especialistas, y las conclusiones de dicho foro se incorporaron a la iniciativa de ley que presentó precisamente el senador Napoleón Gómez Urrutia el 29 de octubre de 2019, fecha en la que, por cierto, apareció publicada en la Gaceta del Senado, por lo que pues, el argumento de que, por ejemplo, lo esgrimió Monreal, de que en 8 días se presentó la iniciativa y ya se había aprobado, pues como que sonaba raro, ¿no? Parece ser que fueron pues algunos días más, ¿no? Que creo que sí les daba tiempo, ¿no? A los empresarios entonces sí que se les dio la oportunidad de debatir y proponer. Ahí sí que pues no nos queda de otra, dependemos de la inversión privada, pero con costos muy altos para el grueso de la población. Y esto es justamente lo que habría que cambiar en este equilibrio de fuerzas. Dice el Consejo Coordinador Empresarial que de concretarse esta reforma en los términos en que la plantearon, los daños para nuestra economía serían devastadores, que se pondrían en riesgo miles de puestos de trabajo y se convalidaría una reforma con visos de ser inconstitucional. Bueno, pues que no ese es el panorama en el que actualmente estamos, ¿no? No se están incumpliendo, pues nada más habría que echarle una leída a los primeros artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para ver que vivimos en un estado inconstitucional y que pues justamente la idea es que cambie esta ecuación. ¿No le parece? Vamos a una pausa y seguimos aquí en Mirada Crítica. Vamos a pedirle a la producción si nos pasa los cartones de la semana. Hoy empezamos con uno de Rapé, que sí, pues el problema del transporte público a las mujeres, las agresiones, los feminicidios, secuestros, desapariciones. Y bueno, terrible, ¿no? Aquí Rapé lo materializa pintando un taxi de la Ciudad de México. Obviamente no es el único pues, estado de la República Mexicana donde se da este problema. Y ahí está una mujer diciendo, ¿cuánto me cobra? Perdón. Y hay un ataúd debajo de las llantas, debajo pues, del chasis del coche, ¿no? Que se resuelva pronto este problema, que ya dejemos esto aquí. Por cierto, hubo un evento, pues ya sabemos lo que le pasó a Abril, que desgraciadamente la mataron.
Y hubo también un evento ahí en la Ciudad de México de una muchacha que se llama Karen, me parece, que pues, se activaron todas las alertas por una posible desaparición, por un mensaje que le envió su mamá y resultó que estaba en un bar. Yo no quisiera crucificarla ni mucho menos, me alegro de que esté bien y también me alegro por una parte de que se hayan activado las redes sociales, porque eso quiere decir que el tema está muy vigente y ojalá lo viéramos así. Qué bueno que hubo este final, feliz, digamos, y no, pues ahora sí que, pues no sé, a lo mejor algunos reaccionaron en contra y quizá, pues no quisiera pensar que estas personas querían que apareciera muerta o que querían que apareciera, pues no sé, ¿no? De alguna otra forma, nada deseable, ¿no? Esta persona, Karen, pues seguramente ya recibió su escarmiento social. Ojalá no se haga leña del árbol caído ni mucho menos. Y que bueno, sí estemos atentos a que pues más vale que sean este tipo de cosas, avisos en falso, pero que reaccionemos a dejar pasar y no, pues ahora sí que alguien me dice por ahí, no, pues por eso hay que esperarse 72 horas a ver si aparecen. No, para nada, ¿no? Para nada. Esto es pues preventivo y son como las llamadas de los bomberos, ¿no? Que finalmente, pues sean verdaderas o falsas, acuden a donde pudiera haber un siniestro y aquí lo que habría que evitar es que se den este tipo de situaciones, ya sean bromas o situaciones personales, que por algún motivo, pues esta persona hizo este llamamiento, pues ojalá sigamos siendo solidarios y que atendamos a lo que tanta falta nos hace terminar la violencia en contra de la mujer. Segundo cartón, este es de Rapé también. Dice, hablando de moches, no toleraré actos de corrupción con nadie. Ahí está Bonilla viéndose al espejo y lo dice, excepto de ti, Pillín, ¿no? Aquí ya ven que pues ya se declaró que esto es inconstitucional, la sugerencia que hizo por ahí el tribunal. Esperemos que se ratifique y que nada más el gobierno de Bonilla sea de 2 años y que, pues bueno, estos empleados que tenía, o estos círculos cercanos que tenía Bonilla, por lo menos ya 2 o 3 por ahí, ya se les cacharon en actos de corrupción, pues terminen, que se fijen más en quienes están ahí y que, por supuesto, no se toleren actos de corrupción ni del mismo Bonilla. El siguiente cartón, este es de Rocha, aquí está Mario Vargas Llosa, que escribió, por cierto, una novela sobre la situación que pasó con Jacobo Arbenz. No la he leído. Híjole, la verdad es que ya no me dan ganas de leer nada de este señor. Bueno, yo creo que finalmente lo voy a terminar de hacer, porque bueno, pues hay que leer de un lado y de otro, ¿no? Pero bueno, aquí está Rocha, que dibuja a Vargas Llosa y a Vicente Fox, diciendo, la verdad, yo no he leído tus novelas, pero por lo visto tú sí lees mis tweets. Y esto es una alusión a que dice Vargas Llosa que ve mal a México, ¿no? Ya le respondió a la esposa del presidente López Obrador y ya le hemos respondido muchos que ¿por qué no ha dicho nada de la situación de Chile, de la situación misma que hay en Perú, de la que hay en Ecuador, de la que hay en Brasil? Ahí sí parece que no los ve mal. Y bueno, y ayer Jalife, me parece, no sé si en su nota de ayer o del sábado, hace un artículo precisamente señalando a Vargas Llosa, lo tacha como un corrupto, que pues ya se le han cachado ahí en varios actos justamente de corrupción, y el tipo hablando, pues, a ver si no escupe para arriba y le cae en la plena cara, ¿no? El siguiente cartón es también de Rocha, un incidente desagradable del embajador en Argentina, Óscar Ricardo Valero, que lo cacharon robando un libro de menos de 200 pesos allá en uno de el Ateneo, me parece que la librería allá en Argentina, en Buenos Aires. En Buenos Aires hay muchísimas librerías, los libros son relativamente accesibles y bueno, quién sabe qué pasó ahí con el embajador. Dice, lo bueno es que ahora que no tenga chamba voy a tener tiempo de leer. Eso sí lo dibuja Rocha y ahí está el libro que leyó, ya como Casanova, la biografía. Y bueno, pues no sé, habría que investigar, ¿no? Yo también me quisiera escapar un poquito, evadir un poquito pues no sé, no quisiera condonarlo, pero obviamente pues ahí sí me late, pues sí decir algo, ¿no? Porque si finalmente estamos hablando de la corrupción, pues no tendríamos que decir, pues como fue poquito, pues ya no pasa nada, ¿no? Me parece que poquito o mucho, pues sí tendríamos que evitar este tipo de situaciones. Qué mal que haya pasado esto con Ricardo Valero, un tipo que tenía una trayectoria
más que brillante dentro del gobierno mexicano y que, bueno, pues pasó este tipo de situaciones. El siguiente cartón es de Obi. Ya entramos a otra temática. Ahora ya ven que Estados Unidos pasa el TEMEC, que si viene, que si no se firma, que si sí, que si no, en un estira y afloje. Ahora ya pues, nos tratan de imponer más condiciones. Ahora hasta casi de venirnos a supervisar, ¿no? A ver si están cumpliendo pues, las cláusulas que se están asentando en el tratado. Y aquí está pues, el tío Sam subido en una figura que semeja a México y pues poniéndole ahí la zanahoria a ver si la alcanza. Que pues así como es este esquema, pues parece que no se alcanzaría. O en dado caso, habría que ver bajo qué condiciones se alcanzarían. Ojalá y se haga un frente común aquí en México, que se unifiquen en la protección de nuestro país, que es muy difícil dada la simetría que se tiene respecto de Estados Unidos. El siguiente cartón, este es de Rictus, que dice, ¿y si le pongo a México más condiciones para aprobar el TEMEC? Pues parece que eso es lo que se dedica el señor Trump, ¿no? Mientras más presionen al gobierno de México, más vulnerable lo van a hacer. Esa parece ser su estrategia, así han actuado siempre desde tiempos históricos. El siguiente cartón es de Galindo, ahí está pues un gorila con la cara de Donald Trump, que pues ahí tiene un flanco abierto muy importante, que es el impeachment, porque ya hay delitos ahí que se establecieron por parte, obviamente, del Partido Demócrata. Ya sabemos que la representación del Partido Republicano lo está defendiendo. ¿Quién sabe en qué acabe esta situación? Lo más seguro es que no haya impeachment, porque tendría que pasar por la Cámara donde están dominando los republicanos, pero a ver qué tanto le puede afectar en sus propósitos de reelección a Donald Trump. Ojalá le afecte mucho. Siguiente cartón. Este es de Helguera, pues ahí está, ¿no? Este tiene que ver con el terrorismo. Aquí ahora nos hizo el gran favor Donald Trump, dijo que casi hay que rezarle de que pospuso la medida de declarar terroristas a los grupos criminales en México. Y vean aquí, es un buen cartón de Helguera donde por un lado, pues ahí está el armamento que viene de Estados Unidos y ese armamento no solo se vende al gobierno mexicano, sino también se vende a los cárteles, ¿no? Y por otro lado, pues ahí está el letrero de terrorista, ¿no? Pues si él mismo lo alimenta, ¿no? Es difícil para algunos analistas que Donald Trump llegue a declarar terroristas a los grupos criminales en México, porque no solo afectaría a México, que eso seguramente le vale gorro, al contrario, hasta le ha de convenir a ellos, pero sí que se meterían en problemas. Ahí está la Asociación Nacional del Rifle, y se sabe que el sistema bancario estadounidense también se beneficia pues de la compra-venta de tanto de armas como de drogas que se dan allá en Estados Unidos, y ya sabemos que toda esta problemática de pues del consumo de drogas, de las enormes cantidades de muertes por sobredosis, son un problema más de salud pública que de seguridad. El siguiente cartón, si lo vemos, aquí está Donald Trump. Hubo una reunión donde pues ahí cacharon a varios presidentes europeos burlándose, parece ser que de Donald Trump, ¿no? Y aquí está, en esta cumbre de la OTAN, dice aquí, Congreso da vía libre al impeachment, y aquí dice Donald Trump muy enojado, esto lo va a pagar muy caro México, porque parece que somos la piñata donde pues Donald Trump pasa ahora sí que pasase ahí catarsis de todas sus frustraciones. El siguiente cartón, si lo pudiéramos ver, por favor, aquí está otra vez del impeachment jugando el presidente Donald Trump y también Marcelo Ebrard ahí haciendo malabares a ver cómo pueden rescatar la firma finalmente del TEMEC, y habrá que ver en qué condiciones se está dando esto. El siguiente cartón, si nos lo pueden pasar por ahí, también tiene que ver con eso que comentábamos, ¿no? Dice Donald Trump, a los narcos mexicanos les vendemos armas, ellos nos surten de drogas y nuestros bancos hacen grandes negocios lavándoles dinero, más que terroristas, son socios. Y vean cómo Rocha dibuja la pistola o el arma como si se disparara el mismo, es decir, Donald Trump. El siguiente cartón es de Hernández. Aquí está pues, la campaña de reelección de Donald Trump, que ya lo están poniendo por ahí. Y pues por ahí dicen en términos mercadológicos que se hable bien o se hable mal, pues hay que estar ahí en el centro de la atención. Parece ser que Donald Trump pues, también le está apuntando a esta estrategia. El siguiente cartón es de Helguera. Este tema ya lo tratamos aquí en México, es un tema más local. Es el outsourcing, te permite contratar a un senador,
se refiere seguramente a Ricardo Monreal, para detener una ley contra el outsourcing, por ejemplo. Ahí está un empresario. Y el último cartón de hoy es para que no nos olvidemos que en Chile no se han resuelto las cosas. Este cartón es del Fisgón. Ahí está pues, una imagen emblemática de la República Francesa, pero en vez de la República Francesa, de la bandera de Francia, tiene la bandera de Chile. Un joven ahí, pues ya ven que los policías ahí, los carabineros estaban disparándole con balas de goma a los ojos de algunos jóvenes. Hay más de 200 heridos ahí. Y bueno, en general hay más de 11,000 heridos. Y dice aquí, en Chile matan, torturan y violan. Esperemos que no se nos olvide, que no saquemos del radar que en ese país no se ha resuelto la problemática socioeconómica que está en contra del presidente Piñera. Eso es todo por hoy. Que les vaya muy bien. Nos vemos la siguiente semana. Siguen aquí en rompimiento.tv.